Antes de pasar al mensaje, queríamos agradecer las oraciones de la Iglesia por el encuentro matrimonial que tuvimos el fin de semana pasado. 今日始める前に先週ありましたアルマの、夫婦のためのプログラム、皆さんに感謝いたします。 Los hemos extrañado y estamos contentos de verles otra vez. Vamos a orar. お祈りします。 Amado Padre Celestial, la única razón por la que nosotros estamos aquí es para adorar tu nombre. Queremos darte gracias por ese inmenso amor que un día tú nos mostraste por medio de tu Hijo Jesús. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a entenderla, pero más que nada que cambies nuestras vidas por medio de tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 愛する天の父なる神様、今日ここに集うことができまして感謝いたします。どうぞ、私たちの心を整えてあなたの御言葉が理解できるように導いてください。そして理解できるだけでなく、それを実行することができますように導いてください。イエス様のご愛を感謝いたします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。 Amén. Como tienen escritos en sus programas, hoy tenemos 3 pasajes bíblicos, ¿sí? Vamos a ir leyendo de a uno. ¿Sí? Y el primer pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 12 hasta el 16. 今日は、聖書箇所3箇所あります。最初は、ルカによる福音書の6章12節から16節です。 ¿Sí? El siguiente pasaje está en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8. Puedes poner una marquita si lo encuentras ahí. その2番目が、ヨハネによる福音書12章1節から8節です。 Y el tercero se encuentra en Mateo 26, 14 al 16. 次が、マタイによる福音書26節14章から16章です。Sí. 16節です。 Si estás aquí por primera vez y no tienes tu Biblia allí, no te preocupes, va a aparecer en el screen. 聖書を持っていない方も今日、スクリーンに映りますので、そちらご覧ください。 Sí. Vamos a leer entonces el primer pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. 最初にルカによる福音書6章12節16節を読みます。 En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. この頃イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、これに使徒という名をお与えになった。すなわちペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパイの子ヤコブと熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ、このユダが裏切り者となったのである。 Sí, como ustedes saben, estamos llegando al final de esta serie acerca de los discípulos del Señor Jesús y hoy toca el discípulo número 12, el más conocido como Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. 主の弟子たちに関するこのシリーズも終盤に差し掛かり、今日は12番目の弟子、イエスを裏切ったイスカリオテのユダを取り上げます。 Seguramente les habrá pasado a ustedes personalmente mientras estudiábamos esta serie y vimos cada uno de los discípulos que el Señor eligió. Me he sentido identificada con los primeros 11 discípulos. 個人的にはこのシリーズを学びながら、私は最初の11人の弟子たちに共感してきました。 Sí. Pero yo pensé, pero Judas es diferente. でもユダは別のものだと思いました。 Sí. Sin embargo, como vamos a ver, Judas también tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. しかしこれから見ますように、ユダも私たちに多くのことを教えてくれます。 El nombre Judas significa guiado por Dios.
ユダという名前は神に導かれたものという意味です。 Así que aquí tenemos un hombre que tuvo un gran comienzo. つまりここには、偉大な始まりを持った人物がいたのです。En el pueblo de Israel había grandes líderes con el nombre Judas, así que era un buen nombre. イスラエルにはユダという名前を持つ偉大な指導者がいたため、良い名前でした。 Y yo supongo que los padres habrán tenido muchas expectativas al ponerle este nombre Judas y habrán orado para que Dios lo guíe y llegue a ser un gran líder. 彼の両親は、大きな期待を抱き、ユダと名付けることで神に導かれ偉大な指導者になることを祈ったのです。 Y la verdad es que en esa época toda familia judía estaba esperando al Mesías y el Salvador que los iba a librar de los romanos y deseaban que sus hijos formen parte de eso. というのも当時、ユダヤ人の家族は皆ローマ帝国の圧政から自分たちを解放してくれる救世主メシアを待ち望んでおり、自分の息子がその一員になることを望んでいたのでした。 ¿Sí? Y el apodo Iscariote indica el lugar de donde él venía. イスカリオテというあだ名は彼がどこから来たのかを示しています。 Sí, así que por su nombre sabemos que a diferencia del resto de los discípulos, que eran amigos y conocidos entre ellos que vivían en Galilea, Judas venía de otro lugar. だからこそガリラヤに住んでいた友人知人である他の弟子たちとは違って、ユダはどこか別の場所から来たことがわかります。 Sin embargo, Judas, a pesar de haber sido un desconocido para el resto del grupo, rápidamente obtuvo un puesto de mucha responsabilidad entre los discípulos. しかしながら、他の弟子たちには無名であったにもかかわらず、彼はすぐに弟子たちの中で責任ある地位を得たのです。 Era el tesorero del grupo, era alguien de confianza que administraba el dinero. 彼はグループの会計係であり、信頼できる人物でお金を管理していました。 Todos respetan al tesorero. みんな会計係を尊敬しています。 ¿Sí? Así que había comenzado bien. 彼は順調なスタートを切ったように見えたのです。 Sin embargo, Judas tenía un problema y era que él tenía en el fondo una doble vida. しかしながらユダには問題がありました。彼の人生には裏表があったのです。 ¿Sí? Tenía un yo público, el que todos podían ver, y también tenía ese yo público era un Judas que era buena gente, responsable, esforzado delante de los demás, y también tenía un yo privado, muy oscuro, muy vergonzoso, que nadie más que él y Dios podían ver. 彼は公の自分、つまり誰もが見ることができる自分がありました。良い人で責任感があり、勤勉で。そして、彼と神以外は誰も知らない非常に暗く恥ずべきプライベートの自分を持っていたんです。 Sí. Por dentro, Judas de verdad era un hombre ambicioso, materialista, egoísta, y él estaba con Jesús solamente para obtener lo que él quería. ユダの内面は野心にあふれ、物質主義、利己的で自分の欲しいものを手に入れるためだけにイエス様と一緒にいたのです。 Pero cuando nadie más lo estaba viendo, Judas se robaba en silencio el dinero que pertenecía a todos. そして誰も見ていないときにユダはみんなのものだったお金をそっと盗んだのでした。 Es posible que al principio él no hubiera robado grandes cantidades, pero poco a poco se le fue haciendo una costumbre. 最初は大した額ではなかったかもしれませんが、少しずつそれが習慣になっていったのです。 Y mientras que el resto de los discípulos al estar con Jesús iban cambiando todos los días, con Judas no fue así. 他の弟子たちはイエス様と一緒にいるうちに変わっていったのですが、ユダは変わりませんでした。 Judas escuchaba todas las prédicas de Jesús, veía todos los milagros que él hacía, asistía a todas las reuniones que había, pero su corazón seguía duro como una piedra y no ponía en práctica lo que él aprendía. 彼はすべての説教を聞き、すべての奇跡を見、すべての集会に出席しましたが、彼の心は石のように固く、学んだことを実践しませんでした。 Y esto nos enseña una cosa, y es que estar en un ambiente cristiano no nos hace cristianos.
このことはキリスト教的な環境にいてもクリスチャンになれるわけではないということを教えているのです。 La razón es que Judas estaba en el grupo de los que amaban a Jesús, pero Judas no era uno de ellos. ユダはイエス様を愛する人々のグループの中にいましたが、彼はその中の一人ではなかったのです。 Y de igual manera, estar en la iglesia no nos hace cristianos. 同じように教会にいるからといってクリスチャンになれるわけではないのです。 Haber nacido en una familia cristiana no te hace cristiano. クリスチャンの家庭に生まれたからといってクリスチャンになれるわけではないのです。 Se necesita que cada uno responda a la palabra de Dios en fe y en obediencia. イエス様の御言葉に従順に従う、答える必要があるのです。 Y Judas no tenía esa relación personal con Dios, no tenía una sed de la palabra y no tenía una vida espiritual. ユダには霊的な生活も神との個人的な関係も御言葉に対する渇きもなかったのです。 Y él podía ser efectivo, hacer muy bien todas las tareas para el Señor. Sin embargo, no lo consumía ese amor por Jesús, ni tampoco por las personas. そして彼は主のための仕事はすべてしっかりこなすことができましたが、イエス様や人々への愛に浸ることはありませんでした。 Y Judas podía engañar a todos con su doble vida, a todos menos a Jesús. そしてイエス様以外のすべての人をその二重生活で欺くことができたのです。 Porque Jesús no miraba la fachada de afuera de Judas, Jesús miró su corazón y sintió lástima, pena, compasión por él. そしてイエス様はユダの見せかけを見ず、彼の心を見て憐れみを感じられたのです。 Sí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, 1 al 6, el siguiente pasaje. ヨハネによる福音書12章の1節から6節、次の箇所です。 Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 6. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ヨハネによる福音書12章1節から6節。杉越の祭りの6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいたところである。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうちにラザロも加わっていた。その時マリアは高価で純粋なナルドの香油1斤を持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪の毛でそれを拭いた。すると香油の香りが家にいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人たちに施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり、財布を預かっていてその中身をごまかしていたからであった。Este pasaje nos muestra cómo pensaba Judas. この箇所はユダの考え方を示しています。300 denarios equivale a 300 días de trabajo. 300デナリは300日の労働に値します。 Quiere decir que ese perfume que estaba allí costaba el sueldo de casi un año. その香水はほぼ1年分の賃金に相当します。 Yo no creo que ningún esposo que está aquí le compre a su esposa un perfume que valga casi un año de sueldo. ここにいる夫たちの中で妻に1年分の給料に近い香水を買ってあげる人はいないと思います。 Ni siquiera después del alma. でアルマの後であっても。 Sí. Sin embargo, esta mujer se sentía tan agradecida con Jesús que no dudó en romper el frasco y derramarlo enterito sobre Jesús. しかしこの女性はイエスに感謝するあまりためらうことなく瓶を割ってイエス様に注ぎました。 Así era de valioso Jesús para ella.
イエス様にとても価値のあることです。¿Y cuál fue el pensamiento de Judas al ver esto? これを見たユダはどう思ったのでしょうか。 Él dijo, qué desperdicio. もったいない。 Ahora, en el Evangelio según San Mateo, este mismo pasaje usa la palabra desperdicio. マタイの福音書では無駄という言葉を使っています。 ¿Y cómo me dolió a mí cuando leí esta palabra? その言葉がどれほど私を傷つけたことでしょう。 Porque estaban los discípulos frente al único Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no necesitó jamás nada ni de nadie y lo dejó todo para venir a este mundo a salvarnos. Y ese perfume caro derramado sobre él les parecía un desperdicio. 何も誰も必要とせず私たちを救うためにすべてを捨てて来られた神の一人子、王の王、主の主を目の前にして、その御子に注がれた高価な香水は彼らにとって無駄なものに思えたのです。 Cuando una persona no ama a Jesús, todo lo que sea para él le parece un desperdicio. イエスを愛していない人はイエスのためのすべてが無駄に思えるのです。 Y así era Judas, tenía una doble vida. それがユダでした。彼は二重生活を送っていたのです。 Judas fingía tener interés por los pobres, pero en verdad solo pensaba en sí mismo. 貧しい人々を気遣うふりをしていましたが、本当は自分のことしか考えていなかったのです。 Judas fingía amar a Jesús, pero en el fondo lo menospreciaba. イエス様を愛しているふりをしていましたが、心の底ではイエス様を見下していたのです。 Y esto nos enseña que cada vez que en nosotros empieza a haber una gran diferencia entre lo que yo soy en público, lo que la gente ve, y lo que soy en privado cuando nadie me ve, cuando hay una diferencia, ese es un semáforo rojo que nos indica peligro. そしてこのことは私たちに公の場での自分とプライベートでの自分に大きな違いが生じ始めたら、それは赤信号であり危険のシグナルであることを教えているのです。 Porque nos indica que algo en nosotros no está andando bien. 何かが間違っているのです。 En segundo lugar, Judas era orgulloso y por eso lo llevó a sentir rabia por Jesús. 次に、ユダは傲慢で、そのためにイエス様に腹を立てたのです。 En el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos 6 al 8. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ヨハネによる福音書12章の6節から8節です。彼がこう言ったのは、貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり、財布を預かっていて、その中身をごまかしていたからであった。イエスは言われた。この女のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるが、私はいつも共にいるわけではない。Las personas orgullosas como Judas se enojan cuando no consiguen lo que quieren. 傲慢な人は自分の思い通りにならないと怒ります。 Por ejemplo, Judas quería que el perfume se venda para que haya más dinero en la bolsa. 例えば、ユダは香水を売って財布から盗むお金を増やしたかったのです。 Pero Jesús le da la razón no a Judas, sino a la mujer que derramó el perfume. しかし、イエス様はユダにではなく、香水を注いだ女性を正しいとされたのです。 Y Judas había empezado a juntar rabia hacia Jesús. ユダはイエス様に対する怒りをためていきました。 También Judas, como todo judío, quería que Jesús se haga un rey poderoso, y cuando vio que el reino de Jesús no era material, sino espiritual, se sintió desilusionado. 彼はすべてのユダヤ人と同じように、イエス様が王となることを望んでいましたが、イエス様の王国が物質的なものではなく、霊的なものであることを知り、幻滅したのです。 Y también estaba resentido y enojado por todas aquellas ocasiones en que Jesús lo confrontó pacientemente con su pecado y las cosas que estaban mal en él. 彼はまた、イエス様が何度も彼に罪を突きつけたことを恨んでいました。 Por ejemplo, Jesús
le dijo a Judas cosas como, no todos los que están aquí están limpios. 例えばこう言われたのです。ここでは皆が清いわけではない。 Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. あなた方の誰かが私を裏切ろうとしている。 Y Jesús no estaba diciendo eso para acusar a Judas, sino para hacerle darle cuenta y llamarlo al arrepentimiento. イエス様はユダを非難するために言ったのではなく、悔い改めに導くためだったのです。 Y tanto Jesús como él sabían de qué estaba hablando, pero en lugar de reconocer su falta, se llenó de odio hacia Jesús hasta tal punto que buscó la manera de destruirlo. イエス様と同様、ユダも分かっていたのに自分の非を認めませんでした。彼は憎しみに満たされ、イエス様を滅ぼそうとしたのです。 Y la verdad de Jesús lo ofendía. 真実が彼を怒らせたのです。 Y siempre que una persona decide no creer, escuchar la verdad vez tras vez le ofende. そして信じたくない人はいつでも真理を聞かされるたびごとに腹を立てます。 Y así era Judas, por eso él quiso entregar, se ofreció a entregar a Jesús. そういう状況だったからこそ、ユダはイエス様を裏切ろうとしたのです。 El tercer pasaje, Mateo 26, 14 al 16. 3番目の箇所がマタイによる福音書26章14節16節です。 Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Refiriéndose a Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 14時に12弟子の一人、イスカリオテのユダという者が祭司長たちのところに行って言った。彼をあなた方に引き渡せばいくらくださいますか？すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡そうと機会を狙っていた。30 monedas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. 銀貨30枚は一人の奴隷の値段でした。 No era mucho dinero, pero Judas, al entender que Jesús no iba a ser como él quería, no lo iba a hacer rico e importante, prefirió venderlo por ese precio. 大した額ではなかったんですが、ユダはイエスが自分を富ませ、重要な人物にはしてくれないことを理解していたので、その値段でイエスを売ることを選んだのでした。 Y su odio hacia Jesús, que iba creciendo, era tan grande que él quería que Jesús desaparezca de su vida y ya no lo incomode. 彼のイエスに対する憎しみはとても大きく、イエスを自分の人生から消し去り、もう自分の邪魔をしないでほしいと願っていたのです。 Y eso es lo que produce, lo que hace el pecado y la ambición en el corazón humano. それが罪と野心のすることなのです。 Te hacen cambiar a Jesús por 30 monedas de plata. イエス様を銀貨30枚と交換させるのです。 O te hacen cambiar a Jesús por aquello que piensas te va a hacer feliz. あるいは自分が幸せになれると思うものと交換させるのです。 Por ejemplo, te ofrecen trabajar los domingos y te vas a trabajar en lugar de venir a la iglesia. ¿Qué has hecho? Has cambiado a Jesús por 30 piezas de plata o un puñado de yenes. 例えば日曜日に働かないかと誘われ、教会に来る代わりに働きに行く。あなたはイエス様を銀貨30枚、あるいは一握りの円と交換したのです。 O tus amigos te invitan a que hagas algo que sabes que es contrario a la palabra de Dios y decides obedecer a ellos antes que a Dios. あるいは友人たちが御言葉に反することをしようと誘い、あなたは神様よりも友人たちに従うことにするのです。 Has cambiado a Jesús por 30 piezas de plata o por un puñado de aprobación de tus amigos, que es lo mismo. あなたはイエス様を銀貨30枚や一握りの友人から認められることと交換したのです。 Y eso es justamente lo que pasó con Judas. それがユダに起こったのです。 Alguien dijo una vez que podemos dejar que Dios nos use o que Satanás nos use. ある人がこう言いました。神に使われるか、サタンに使われるかです。 Y Judas eligió equivocadamente y Satanás lo usó. ユダは間違った選択をし、サタンに利用されたのです。 Y tenemos que tener cuidado porque siempre que nace en el corazón la rabia, enojo, resentimientos y dureza en el corazón, Satanás está allí para aprovecharse. 憤り、怒り、恨み、心の硬さがあるときはいつもサタンがそこにいるのです。 ¿Cómo estás respondiendo tú cuando el Señor te habla por medio de su palabra? 主の御言葉が
を御言葉を通してあなたに語られるたびに、あなたはどのように反応しているんでしょうか。¿Sí? ¿Haces como Judas, que mira para otro lado y se enojaba? 見て見ぬふりをしたユダのようにするんでしょうか。 ¿O corres a la cruz con un corazón humillado? それともへりくだった心で十字架に駆けつけますか。 En tercer lugar, Judas desperdició muchas veces la oportunidad. 3番目にユダは何度もチャンスを無駄にしました。 Sí, en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 1. ヨハネによる福音書13章1節です。Juan 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。 Antes de lavar los pies de los discípulos, como un último servicio a ellos, dice que Jesús los amó hasta el fin. 弟子たちの足を洗う前に、イエス様は弟子たちを最後まで愛されたと書かれています。 Y eso incluía en el grupo a Judas. その中にはユダも含まれていました。 Y noten ustedes cómo resalta aquí el amor y la ternura de Jesús, que no quería que ninguno se pierda. 弟子たちの誰もが失われることを望まなかったイエス様の愛と優しさが強調されていることに注目してください。 Y ahí, en ese momento en que Jesús le lavaba los pies a Judas, hubiera sido una buena oportunidad para que él confiese lo que había en su corazón al ver el amor de Jesús hacia él. イエス様の愛を目の当たりにしたユダにとっては、自分の心の中にあるものを告白する良い機会だったはずでした。 Pero él permaneció indiferente a ese amor. しかし彼は変わらずにそのままでした。 Sin embargo, Jesús continuó insistiendo. それでもイエス様は言い続けられたのです。 Yo le doy gracias al Señor que en mi propia vida Él no se dio por vencido cuando mi corazón estaba duro. Él continuó insistiendo con su amor. 私の人生においても、主が諦めず、私の心が固いときに愛を持って求め続けてくださったことを感謝します。 Mateo 26, 47 al 50 dice así. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. マタイによる福音書26章47節から50節です。そしてイエスがまだ話しておられるうちに、そこに12弟子の一人のユダが来た。また祭司長、民の長老たちから送られた大勢の群衆も剣と棒とを持って彼についてきた。イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、私の接吻する者がその人だ、その人を捕まえろと合図をしておいた。彼はすぐイエスに近寄り、先生いかがですかと言ってイエスに接吻した。しかしイエスは彼に言われた。友よ、何のために来たのか。この時人々が進み寄ってイエスに手をかけて捕まえた。 Noten ustedes que Jesús lo sabía todo y cuando Judas vino a traicionarlo y a entregarlo, él lo llamó amigo. イエスが、ユダがイエス様を裏切りに来た時に、イエス様はユダを友と呼んだことに注目してください。 Y cuando Judas escuchó amigo, esa palabra, era una oportunidad para decirle a Jesús, もう一度来たチャンスでした。 Señor, a ti yo no te puedo engañar. Tú lo sabes todo. Tú sabes bien que yo no soy tu amigo. 主よ、私はあなたを欺くことはできません。
あなたはすべてをご存知で、私があなたの友人でないこともよく知っておられるのですから。 Era una chance para reconocer su pecado y clamar por misericordia, pero no lo hizo. 自分の罪を認め、憐れみを叫び求めるチャンスでした。しかし彼はそれをしませんでした。 Y dejó pasar una y otra vez las oportunidades de volverse a Él. 彼は神に立ち返る機会を次々と逃したのです。 Y ni siquiera una vez, nunca abrazó la verdad de las enseñanzas de Jesús por la fe. 彼はイエスの教えを信仰によって受け入れることはありませんでした。 Ahora, en la Biblia hay 2 discípulos de los 12 que cometieron errores muy grandes. 聖書には大きな過ちを犯した2人の弟子が登場します。 Uno es este, Judas, que traicionó al Señor y terminó quitándose la vida. 一人はユダで主を裏切り、自ら命を絶つことになりました。 Y el otro fue Pedro, quien también traicionó al Señor, pero fue perdonado. もう一人はペテロで、彼も主を裏切りましたが許されました。 Ahora, yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál piensas que fue la diferencia entre Pedro y Judas? ペテロとユダの違いは何だったのでしょうか。 Los 2 traicionaron. 二人とも裏切りました。 Los 2 se volvieron contra Jesús. 二人ともイエス様に戻りました。 Ahora, Pedro, en su angustia por haber fallado, corrió a Jesús. ペテロは間違いを犯したことへの苦悩の中で主に駆け寄りました。 Sin embargo, Judas, en su angustia, escapó de Jesús y dejó que la culpa lo destruya. 一方ユダは苦悩の中でイエス様から逃げ、過ちが彼を滅ぼすに任せたのです。 Y prefirió morir antes que reconocer que necesitaba ayuda. そして彼は自分が助けを必要としていることを認めるよりも先に死を選んだのです。 Ahora, todos tenemos un Judas adentro nuestro. 私たちは皆自分の中にユダを持っているのです。 Y hay cosas que nosotros necesitamos aprender. だからこそ学ぶ必要があるのです。 ¿Sí? El estar con cristianos no nos hace cristianos. Es necesario obedecer la palabra día a día. クリスチャンと一緒にいてもクリスチャンにはなれません。毎日信仰を持って御言葉に従うことが必要なのです。 El orgullo y la ambición siempre producen resentimiento. Por eso necesitamos pedir al Señor un corazón como Jesús, humilde. プライドと野心は恨みを生みます。私たちはキリストのような心を求める必要があるのです。 La misericordia y el amor de Jesús no tienen límite cuando una persona se arrepiente. イエス様の憐れみと愛は悔い改める者には限りはないのです。 Y no debemos desperdiciar las oportunidades que Él nos da. 主が与えてくださるチャンスを無駄にしてはいけません。 En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27, ヨハネによる福音書10章20節です。 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 27節ですね。私の羊は私の声に聞き従う。私は彼らを知っており、彼らは私についてくる。 Siempre recuerdo la cara de un joven que después de haber intentado muchas veces y de caer siempre en el mismo pecado, él un día me dijo, tal vez yo soy Judas. 私はいつも一人の若者のことを思い浮かべます。いつも罪を何度も繰り返していました。私の中にはユダがあると思っていました。 Y él, en su tristeza y en su dolor, porque no podía vivir la vida cristiana que él quería, él llegó a pensar, tal vez yo soy como Judas. 彼は、クリスチャンの生活を続けていることができなくて、私の中にはユダがあると思っていました。 Porque no puedo hacer las cosas bien. 彼の力では、物事が良い方向には進みませんでした。 Pero aquí Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
御言葉には私の声を聞く者は私に従うとあります。Y yo le dije, el hecho de que tú sientes que el Señor te está hablando, eso es una señal de que tú no eres como Judas, tú eres como Pedro, una ovejita al que el Señor está buscando. もしあなたが主の御言葉を聞くならば、あなたはユダではなく、主の御言に聞き従う羊なのです。Si tú al leer la historia de Judas sientes que el Señor te habla a tu corazón, es una señal de que tú eres una ovejita. ユダの話を読んで、あなたが主の御言葉を聞くならば、あなたは主のものなのです。Y no importa lo que hayas hecho, el Señor te está llamando siempre a volver a Él. 主はいつもあなたを呼び求めているのです。Vamos a orar. お祈りします。Padre, te damos gracias por tu palabra de verdad. 主よ、あなたの真実の御言葉を感謝いたします。Señor, tú conoces hasta lo más profundo de nuestras vidas y nuestros corazones. あなたは私たちの心の奥底までご存知です。Pero gracias porque tú no ves lo que se ve por fuera, sino que tú te compadeces de lo que ves en nuestro corazón. あなたは上辺だけでなく心の底まで見ることができますので感謝いたします。Señor, ayúdanos a correr a la cruz. どうぞ私たちが主の身元に駆け寄ることができるように助け導いてください。Y Señor, transfórmanos por medio de tu palabra. あなたの御言葉によって私たちをどうぞ変えてください。Te pido, Señor, por cada persona en este lugar, que podamos nosotros tomar por la fe tu palabra, creerla y obedecerla. どうぞここにいます一人一人が信仰によりあなたの御言葉を取り信じ、実行することができますように導いてください。No podemos solos y con nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor. 自分の力ではできません。どうぞ助けてください。Y te rogamos que nos hagas como Cristo. 心から願います。En el nombre de Jesús. イエス・キリストの皆によって祈ります。Amén. アメン。Que el Señor les bendiga. 主の祝福がありますように。Misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Tu gracia me levanta una vez más. No alcanza a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo en mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan.
expresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible es, Señor.